relativamente altas o bajas, son los siguientes. La edad, ¿sí? Sabemos que las personas mayores, de mayor edad, el documento en el que saqué la información no especificaba la edad específica, esto de la mayor de edad, de la mayoría de edad, digamos, de las personas. Una persona mayor tiene, digamos, es más susceptible a padecer controles, problemas del control, perdón, de la circulación sanguínea, o menor capacidad para mantener la hidratación. No es lo mismo una persona de 65 años que una persona de 20 o de 30 años. La obesidad también es otro factor de riesgo para las personas o los trabajadores expuestos a distintas temperaturas. Aunque esto es, bueno, medio controvertido, pero lo que habla de la obesidad es que, bueno, una persona con obesidad tiene principalmente mayor tejido adiposo, principalmente, o distribuido en todo el cuerpo, incluido en la grasa o en el tejido que está debajo de la piel, ¿sí? Todos tenemos una pequeña o gran o una cantidad de grasa debajo de nuestra piel. Las personas con obesidad, hay muchos tipos de obesidad, pero bueno, vamos a hablar en general, tienen esta capa de mayor dimensión o de mayor altura. Entonces tienen como una mayor capa de aislamiento con el exterior. Que esto puede ser beneficioso en ciertas circunstancias, pero también puede ser dificultoso porque no permite o impediría o desmejoraría el intercambio con el medio ambiente. Y bueno, y supone también una menor condición física o una baja condición física. El estado de hidratación también es un factor de riesgo, ya que nosotros perdemos líquido de nuestro cuerpo a través de la respiración y de la sudoración o transpiración, principalmente a través de la transpiración. Luego, como otros factores de riesgo, nombramos a ciertos medicamentos y el alcohol. Hay medicamentos que inhiben o disminuyen la sensación de sed, otros medicamentos que pueden inhibir o alterar o disminuir la sudoración, otros que intervienen en la termorregulación, otros que aumentan el calor metabólico, reducen la distribución del calor, ¿sí? Y otros que condicionan la circulación periférica. Como ejemplos, por ejemplo, en estos medicamentos que intervienen en la termorregulación, no sé si han escuchado o conocen estas personas que han fallecido durante fiestas electrónicas. Vamos a alejarnos un poco del ámbito laboral exclusivamente. Estas personas que consumen el éxtasis, particularmente, lo que produce es una alteración en el centro de la termorregulación. Entre otras cosas, ¿sí? Entre otros efectos que produce esta droga, este medicamento, tóxico, podemos decirle. Bueno, entonces aumenta la temperatura corporal, por eso, bueno, estas personas tienen que acceder a ¿hidratarse con qué? Con agua, bueno, en algunos casos fatales que hemos tenido, y en otros que no conocemos, que no han salido en los diarios, que bueno, que no han fallecido quizás, y han podido acceder al agua. Pero bueno. Disculpe, ¿me recuerda su nombre? Lucrecia Recalde. Lucrecia, a mí me pasó, yo no tengo ya más la glándula de la tiroide y en un momento desregulado de mi medicación comencé a transpirar muchísimo. Ajá. Y fue un lapso de 15 días que perdí como 10 kilos. Ajá. ¿Eso fue luego de la extirpación de la glándula? Sí. Después que me la sacaron, comencé hasta que me regularon a transpirar, mojaba mucho la ropa y empecé a perder de peso. Sí. Fue bastante complicado ese momento. Sí.
Mira vos. Bueno, sí, las hormonas tiroideas son, digamos, el efecto de las hormonas tiroideas es sensibilizar a los receptores de otra hormona o neurotransmisor que como es la adrenalina y noradrenalina. Eh, Están directamente relacionados, tanto la adrenalina como la noradrenalina, con los efectos del sistema neurovegetativo, es decir, bueno, que regula, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la sudoración, la mayor o menor sudoración. Eh, este, y requirió internación ese evento que tuvo usted. No, no, fui a consultar a la endocrinóloga porque ya era muy excesivo lo que transpiraba y me hicieron los análisis, me controlaron la dosis, me la corrigió y ya con eso Ajá, lo solucionamos. claro, probablemente haya estado con una alta dosis de las hormonas, la suplementación de hormonas. Y en Se el la primer año me variaban mucho la dosis hasta que me Cuando tuvo acostumbré. el evento esto de la mayor transpiración, la mayor sudoración, ¿le bajaron la dosis o le subieron la dosis? Creo que en ese momento me la subieron. Ajá, Ya, ya no recuerdo, fue el año pasado. ajá, bien. Bueno, sí, el efecto es, digamos, porque son facilitadoras de la acción de otras sustancias, hormonas, neurotransmisores, como son la adrenalina y la noradrenalina. Y además, bueno, con esto es que también son hormonas que controlan el metabolismo basal, ¿sí? En más o en menos. Bueno, el alcohol también es otro factor de riesgo, imagínense, más allá de los efectos a nivel del sistema nervioso central que produce el alcohol, para un trabajador específicamente hablando, también es una sustancia que es diurética, es decir, que aumenta el ritmo de orina, ¿sí? Aumenta la cantidad de orina y como también es un vasodilatador, también aumenta las pérdidas de líquido por transpiración, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante, creo que está bueno esto, los mecanismos de cómo nos defendemos para la pérdida o la ganancia de calor. El género, bueno, decía difícil de demostrar como un factor de riesgo, ¿no es cierto? El hombre, digamos, comparando entre el hombre y la mujer, cuál es más susceptible al calor o cuál es más susceptible al frío o protegido más al calor o al frío, pero es difícil de demostrar, pero lo nombra como un factor de riesgo para el estrés térmico. Y la aclimatación. La aclimatación dice que es como más que un factor, más que factor de riesgo, como un factor protector para el estrés térmico y habla de un periodo de adaptación del trabajador hacia esas condiciones de trabajo por estrés térmico, que habla de un periodo de entre 7 y 14 días en el cual nuestro cuerpo se adapta a esa nueva condición. Tenemos, esto vamos a hablar de la... Sí, Sí, quiero hacer como, una pregunta. El proceso de sí, por aclimatación favor, se da. corten directamente porque Ok. no puedo ver yo el chat, disculpen. Ah, ok, me da la cosa. Sí, ¿Es sí. únicamente en el proceso de aclimatación que se da por el calor o también en el frío existe el No, proceso? en el frío también, Ah, el ok. periodo de aclimatación. Digamos, habla, ya van a ver en los documentos específicos eh, de higiene laboral, que hablan de cuánto tiempo tiene que estar expuesta esa persona a esa, digamos, por día, a esa nueva condición para poder adaptarse. ¿Sí? Habla en estos 7 a 14 días, no es que hace una jornada laboral completa, sino que, perdón, un segundo,
no hablan de una jornada laboral completa, sino cierta cantidad de horas que debe estar expuesto a tanta temperatura e ir descendiendo o ir aumentando la cantidad de horas para ir aclimatándose. ¿Sí? Eso es bien específico del área suya de ustedes, ¿no? ¿Respondí la pregunta? ¿Alguna otra duda hasta acá? Sí, perfecto, todo bien. Bueno, directamente me cortan, por favor, abren el micrófono y preguntan. Nuestro cuerpo tiene mecanismos normales para eliminar calor o para ganar calor, ¿sí? Tenemos para eliminar el calor o para perder calor, tenemos estos 3 mecanismos, que ya lo hemos hablado un poco en las anteriores diapositivas, que es la sudoración, la vasodilatación y el aumento del ritmo cardíaco. ¿Vasodilatación qué es? ¿Vieron cuando hace mucho calor que en general la piel de la cara y del resto del cuerpo se pone roja, como roja? ¿Sí? Eso representa la vasodilatación. Nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra piel principalmente, no en la piel, digamos, no en la capa más externa, sino en las capas más internas de la piel, como es la hipodermis y la dermis, tenemos vasos sanguíneos capilares. ¿Qué son los capilares? Son los vasos sanguíneos más pequeñitos que tenemos en nuestro cuerpo. Esos capilares sanguíneos tienen la posibilidad de dilatarse, o sea, de aumentar su diámetro o de contraerse, ¿sí? De ahí es la vasodilatación o la vasoconstricción a nivel de la piel, ¿sí? Esa vasodilatación, ese aumento del diámetro del capilar, permite mayor superficie del capilar expuesta hacia más cerca de la piel, más cerca del exterior, ¿sí? Este es un mecanismo para poder perder calor. Por eso cuando hace calor ambiental o aumenta la temperatura corporal nuestra por alguna razón, tenemos ese mecanismo que es la vasodilatación, para facilitar la pérdida de calor, básicamente, ¿sí? La sudoración es otro mecanismo. Perdón, antes de pasar a la sudoración, la vasodilatación, esta vasodilatación, lo que, digamos, es muy buena para perder calor, pero en contraparte, también lo que hace es, puede bajar la tensión arterial, ¿sí? Nuestra tensión arterial de nuestro cuerpo está regulada, por la frecuencia cardíaca por un lado y por la constricción o dilatación de nuestras arterias de nuestro cuerpo. Son los 2 factores que modifican nuestra tensión arterial. Entonces, ante una vasodilatación generalizada, ¿sí?, de nuestro cuerpo, digamos, en contrapartida puede bajarnos la tensión, ¿sí? No sé si tienen conocimiento, si ustedes o algún familiar tiene hipertensión arterial, está medicado para la tensión, no sé si, bueno, es muy común que las personas que sufren hipertensión arterial y están medicadas, en el invierno, cuando hace frío, necesitan mayor dosis de medicación que en el verano, que necesitamos disminuir la dosis. ¿Por qué? Porque en el verano contribuye la vasodilatación periférica para perder calor, justamente, bueno, pero termina bajando la tensión arterial. No es que una persona hipertensa deja de ser hipertensa en el verano, pero siempre se necesita menor dosis de la medicación antihipertensiva. Otro mecanismo fisiológico natural de nuestro cuerpo para perder calor es la sudoración, la transpiración. Cuando nuestra temperatura corporal aumenta o la temperatura ambiental aumenta, tendemos a perder calor por la transpiración de la piel. Las glándulas sudoríparas se activan, ¿sí? Pierden calor, pierde líquido, ese líquido se deposita en donde las glándulas sudoríparas están en nuestra piel, justamente. Entonces se activan esas glándulas, pierden líquido, ese líquido se deposita en la piel y
por el propio viento o brisa o aire ambiente, ¿sí? Seca esa transpiración y es un mecanismo muy efectivo para poder bajar la temperatura corporal. ¿Qué nos lleva a la sudoración excesiva? A la deshidratación, como le pasó al compañero cuando tuvo este evento relacionado a la irregularidad, digamos, de sus hormonas tiroideas. ¿Qué pasó? Sudoración excesiva y perdió mucho líquido, se deshidrató. Hay distintos grados de deshidratación, por supuesto. Luego, como otro mecanismo para perder calor, fisiológico, ¿sí? O sea, de nuestro cuerpo, es el aumento del ritmo cardíaco, el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para facilitar más llegada de sangre a esas capilares sanguíneos que están debajo de nuestra piel, para poder permitir el mayor pérdida de calor, ¿sí? Que más sangre esté en contacto con nuestra piel para perder calor. Estos son los mecanismos naturales para perder calor entonces. En contraparte, para ganar calor ante una temperatura ambiental o una exposición a un estrés térmico por frío, tenemos la vasoconstricción, al contrario de lo anterior, ¿sí? Los capilares sanguíneos que están en contacto con nuestra piel se hacen finitos, ¿sí? Es por eso que cuando tenemos frío, en general, al principio hay varios estadios de frío, hay varias condiciones, pero que nuestra piel se nos pone más blanca, ¿sí? Pierde ese color rosado, pierde esa rosadez generalmente en las mejillas. Entonces, esta vasoconstricción, si el frío o la temperatura ambiental es excesivamente fría, esta vasoconstricción puede ser tan potente que, digamos, reduce tanto el flujo sanguíneo a nivel de la piel y de las extremidades, que nos puede traer alteraciones y o dolor. Y de ese color blanquecino que se nos puede poner por ejemplo, las zonas más distales de nuestro cuerpo, como son los dedos de las manos y principalmente los dedos de los pies, de ese color pálido blanco puede pasar a un colorido azulado, ¿sí? En casos extremos eso puede hasta generar una condición que se llama isquemia, que es la no llegada o la menor llegada de flujo sanguíneo por ejemplo, a las extremidades, a la punta de los dedos, de las manos o de los pies, y generar lesiones por eso. El temblor es un mecanismo involuntario, por supuesto, como todo lo que hemos visto hasta ahora, para poder ganar calor en nuestro cuerpo. ¿Qué es el temblor? Es una contracción de nuestros músculos, ¿sí? Esa contracción, ese temblor, esa contracción involuntaria genera rápidamente calor, ¿sí? Por eso cuando tenemos frío temblamos. Esto es un mecanismo de nuestro cuerpo para generar calor. Y luego la termogénesis, es decir, la producción propia de calor, como otro mecanismo, es la activación de los mecanismos para aumentar nuestro metabolismo, ¿sí? Habrán escuchado el metabolismo basal y bueno, para aumentar nuestro metabolismo. Eso propiamente, digamos, por propia consecuencia genera aumento de la temperatura corporal. ¿Qué sería entonces el metabolismo basal? Que no entendí esa parte. El metabolismo son las funciones basales de nuestro cuerpo, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, mantener la temperatura corporal, ¿sí? Entonces, tenemos un mecanismo para aumentar, en realidad todo esto es involuntario, ¿no es cierto? Para aumentar nuestro metabolismo basal y generar calor. Entonces, todas nuestras actividades corporales
involuntarias, claramente, aumentan, ¿sí? Y, digamos, digamos, esto lleva como consecuencia la quema de grasas, pero esto también implica un trabajo para nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y puede llegar a la fatiga, ¿sí? Si esto es excesivo. Bueno, luego en esta diapositiva, no sé si la logran ver completa, tenemos cuáles son estas, digamos, las respuestas, ¿sí?, de nuestro cuerpo, las respuestas ya patológicas de nuestro cuerpo al aumento de la temperatura ambiental. Algo que no dije, no sé si lo vieron bueno, con el profe o lo van a ver, qué es lo que determina el estrés térmico. Está determinado por la temperatura ambiental, por la temperatura del propio cuerpo, y esto, digamos, la temperatura ambiente, digamos, no solo la temperatura ambiente, sino el nivel de viento que hay, las condiciones de humedad. Entonces, estos son los efectos, digamos, lo patológico que se da en nuestro organismo por el estrés térmico, por el estrés térmico, por el calor, perdón. Entonces, vamos a tener a nivel del sistema nervioso central, alteración de la atención, ¿sí? Cuando hace mucho calor, dijimos que hay una vasodilatación periférica, entonces, entre comillas, puede llegar un poco menos de sangre a nuestro cerebro, ¿sí? Y entrar en un estado de confusión o alteración del comportamiento, en casos más extremos, convulsiones, ¿sí?, cuando hay un ambiente muy caluroso. También a nivel del sistema nervioso central podemos percibir, o puede percibir el trabajador expuesto, puede percibir, bueno, mareos, náuseas, dolor de cabeza, ¿sí? En cuanto al estado mental, también fatiga, sentirse fatigado, ¿sí? En nuestro sistema respiratorio hay una alteración también de la frecuencia respiratoria. Cuando hay un esfuerzo físico, todo esto, ya sea, digamos, por la misma actividad del trabajador o por la exposición a este ambiente caluroso, la frecuencia respiratoria aumenta. Dijimos que uno de los mecanismos de defensa o que se activan cuando hace mucho calor para poder perder calor es aumento de las pérdidas de líquido, ya sea por sudoración, por transpiración, y también por la perspiración, que entre ellos está la respiración. Entonces, respiramos más, ¿sí? Tenemos una frecuencia respiratoria más elevada para poder perder más calor. Luego, bueno, aumenta el pulso. El pulso está íntimamente relacionado con la frecuencia cardíaca. El pulso es lo que percibimos a nivel de las arterias periféricas. El ritmo, ¿sí?, de la diástole y la sístole, o sea, de la contracción cardíaca en nuestras arterias periféricas. Ese es el pulso. Entonces, claramente, si está aumentada la frecuencia cardíaca como un mecanismo para poder perder calor, el pulso también se va a elevar. En personas que tienen trastornos cardiológicos, ya no digo hipertensión arterial, sino más propios del corazón, ¿sí?, el aumento del pulso, de la frecuencia cardíaca, trae aparejado un aumento del trabajo cardíaco, ¿sí? En personas que tienen problemas en la circulación coronaria, que son las arterias que irrigan, ¿sí?, a nuestro corazón, puede esto traerle consecuencias para su patología de base. Por eso es tan importante, obviamente, bueno, los exámenes prelaborales y los exámenes periódicos de los trabajadores.
Presión, bueno, la presión arterial, cuando un trabajador está expuesto a una sobrecarga térmica, siempre va a estar elevada por esto del aumento de la frecuencia cardíaca. Dijimos que una persona que está expuesta a calor pierde líquido por transpiración y por la respiración, ¿sí? En nuestro cuerpo, en la normalidad, el líquido que ingresa a nuestro cuerpo por boca y por la propia producción endógena de líquido, sale, ¿sí? Sale por vías normales, que es la respiración, la transpiración, la materia fecal y la orina, la diuresis. Entonces, cuando alguna de las vías está aumentada la excreción de líquido, en este caso sudoración y transpiración, está aumentada la pérdida por esta vía, disminuye la de la otra vía. En este caso, la producción urinaria puede verse comprometida o disminuida. Y todo este cuadro de deshidratación generalizado de nuestro cuerpo por el aumento de la pérdida de líquido puede traernos aparejados en nuestro sistema musculoesquelético calambres, que se da por las alteraciones hidroelectrolíticas, por la pérdida hidroelectrolítica. Es decir, agua y de los electrolitos que están presentes en nuestro cuerpo, principalmente sodio, potasio, magnesio, cloro, calcio, etcétera. ¿Hasta ahí alguna pregunta que quieren hacerme? ¿Alguna otra duda? De mi parte, no, todo muy, muy claro. La verdad Bueno. está excelente. Bueno, perfecto. Cualquier cosa, ya saben, directamente abren el micrófono y hablan. Bueno, seguimos. Este es un cuadro que no sé si lo ven completo, a mí me sale cortado en la parte de abajo, que nos habla justamente el estrés por calor, es decir, todo esto un poco que vimos, un poco lo que vimos recién, lo volvemos a repetir y ver que estas son las enfermedades que podemos que puede sufrir nuestro cuerpo en relación al calor. Entonces, dice cuál es la enfermedad o el nombre de la patología, cuál es la causa, cuáles son los síntomas, y bueno, y en este cuadro también, este cuadro creo que, sí, lo saqué del Ministerio de Higiene y Trabajo, o Trabajo e Higiene de España. Los españoles tienen mucho escrito, muchas normas escritas por el mismo Ministerio de Trabajo, y bueno, pueden encontrar un montón de cosas con ellos. Bueno, este cuadro es sacado de una resolución del Ministerio de Trabajo de España. Entonces habla de la enfermedad relacionada con el calor, qué lo causa esto, el síntoma que va a manifestar la persona y cuáles son los primeros auxilios y las medidas de prevención. Entonces hablan de una erupción cutánea. ¿Por qué produce esta erupción cutánea? Y bueno, porque aumenta la transpiración, puede aumentar el roce en la zona de los pliegues y se produce esta erupción. ¿Qué es una erupción cutánea? Hablando simple, son esos pequeños granitos chiquititos en un área roja, que esto se puede, digamos, por el mismo roce o por la misma erupción que sigue avanzando, esto se irrita la piel, puede doler, arder, puede picar al principio. ¿Qué hacemos? Nos rascamos y esto podemos, como riesgo, podemos sobreinfectarlo o infectarlo, ¿sí? Sabemos que en nuestra piel normalmente tenemos bacterias y hongos que viven en armonía, no producen enfermedad, pero los tenemos nosotros en nuestro cuerpo y nos defienden de algunos patógenos. Y bueno, al tener esta erupción nos podemos rascar y podemos inocular o puede haber un sobrecrecimiento bacteriano e infectarnos ahí. ¿Cuáles son las medidas, los primeros auxilios y las medidas de prevención? Y tratar de mantenernos secos. Si tenemos transpiración o la ropa transpirada, mojada, nos cambiamos, nos bañamos, nos duchamos, nos mantenemos secos y bueno, son medidas para prevenir esta erupción. Calambres, como nombramos recién, por el aumento de la pérdida de líquido, de agua y de iones.
nos pueden traer calambres. Los calambres son a nivel musculares, ¿sí? Es como que nuestro cuerpo está preparado para ahorrar ante un aumento de la pérdida de agua y de iones, ahorra sangre, ¿sí? Que es el vehículo del agua y de los iones para nuestro cuerpo, para llevar a nuestros órganos vitales. Entonces los músculos no son tan vitales y bueno, producen como una menor cantidad de flujo sanguíneo y nos producen los calambres. ¿Cómo prevenimos esto? Los primeros auxilios para los calambres y bueno, y aumentando la hidratación, básicamente, y los periodos de descanso también. Solemos tener calambres, o se suele tener calambres, luego de un ejercicio intenso de un grupo muscular. ¿Sí? En el periodo de reposo se produce el calambre. ¿Y por qué? Porque sobreexigimos ese músculo y hubo pérdida hidroelectrolítica y por eso se manifiesta el calambre. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, con un descanso, con una buena hidratación. Habla de bebida isotónica, creo que acá, agua o bebida isotónica. ¿Qué significa isotónica? Que tiene la misma cantidad o cantidad similar de iones, al igual que nuestro plasma. Tenemos mayor proporción de sodio, es el principal ion en nuestra sangre, ¿sí? De ahí las bebidas estas como el Gatorade, por ejemplo, que se llaman bebidas isotónicas. Síncope por calor, bueno, el síncope, ¿qué es? Es la pérdida del conocimiento, una pérdida repentina, abrupta, ¿sí? Del conocimiento, transitoria del conocimiento, eso es un síncope. Se dan síncopes por calor, y bueno, por el excesiva pérdida de líquido por la transpiración, por la respiración, por la vasodilatación periférica y menor llegada sanguínea al cerebro. Bueno, la deshidratación, por la pérdida, todo es por la pérdida de líquido, por supuesto. El agotamiento por calor es un estadio un poquito más profundo, hasta llegar al golpe de calor, bueno, que esto sí o sí tiene que haber intervención médica, por supuesto, ¿sí? Trae trastornos neurológicos, es todo lo anterior más trastornos neurológicos, de pérdida de conocimiento, alteraciones cardiológicas también. Serían todas la patología por el calor. Ahora vamos a pasar por el frío. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a ver el estrés por frío. Es decir, la patología por el frío, la patología de trabajadores expuestos al frío. Efectos respiratorios. ¿Sí? Efectos respiratorios, cardiovasculares, y después tenemos otros, las lesiones por el frío que se manifiestan. Los efectos respiratorios, cuando uno respira aire frío, normalmente respiramos por la nariz, tenemos todo el tejido, la mucosa, preparada para recibir ese frío y calentarlo. ¿Sí? Cuando respiramos un aire muy frío, esta mucosa se puede ver lesionada, dañada, agredida y producir irritación. Más profundo en nuestro aparato respiratorio, en las vías respiratorias, hasta puede producir broncoespasmos, sobre todo en las personas que tienen predisposición. Los efectos cardiovasculares, bueno, como hay una vasoconstricción periférica, que puede, digamos, en distintos grados de severidad, aumenta la presión sanguínea, ¿sí? Y esto, vuelvo a decir, en personas con problemas cardíacos puede traer problemas, ¿sí? Sobre todo en personas cardiópatas o con isquemia arterial o con angina de pecho o con infarto o con dolor de pecho, este puede ser un desencadenante, el frío. Luego tenemos las lesiones por frío. Tenemos por enfriamiento localizado, digamos, sin congelación, que, bueno, sería una lesión más leve, y después tenemos por congelación superficial o congelación profunda. Esto de la congelación superficial es una congelación que se produce a través de la piel, y la profunda es ya, bueno, ya es alguna lesión mucho más severa, llegando a órganos
internos, ¿no? Hasta se pueden producir, por ejemplo, en los miembros, en los miembros inferiores o miembros superiores, en la parte más distal de nuestro cuerpo, hasta amputaciones por el frío. Es tanta, digamos, la temperatura baja y la vasoconstricción que se produce que deja de tener irrigación y literalmente se muere esa parte y bueno, se produce amputaciones propias por el frío. Y luego tenemos el enfriamiento generalizado, nos habla de la hipotermia. Estas ya no son lesiones localizadas, sino es obviamente generalizado. La hipotermia se habla que es cuando la temperatura de nuestro cuerpo, cuál es la temperatura interna medida a nivel de la ampolla rectal, del recto, ¿sí? Es menor a 35 grados. Esto, obviamente, al igual que el golpe de calor, esto es una urgencia médica, por supuesto que hay que acudir al especialista médico, al servicio de emergencia en los trabajadores. Esta es una tabla de una resolución del Ministerio de Trabajo de la Argentina, que nos habla, que yo la leí un poco, la quise presentar para ustedes porque probablemente la vean en las resoluciones de higiene y seguridad, que nos habla de los síntomas ante distintas temperaturas de nuestro cuerpo interno, ¿sí? Habla de una temperatura interna normal de entre 37 y 37 grados y medio. Habíamos dicho que que la hipotermia era cuando se manifestaba 35 grados o menos, digamos, de temperatura de nuestro cuerpo interna, y nos habla de todos los síntomas y lo que va percibiendo una persona hasta llegar a la muerte, digamos, parada cardíaca, y demás. Quiero decir que, bueno, una temperatura menor a 35, sostenida en el tiempo, por supuesto que no es compatible con la vida, por más que acá detalle la temperatura interna y los síntomas que se van presentando, ¿sí? Bueno, he finalizado la presentación, quiero saber si tienen alguna duda. Profe, ¿cuál es la tolerancia que uno tiene? Buenas noches. Sí, buenas noches. La tolerancia que uno tiene Sí. al calor está claro, en general uno busca cubrirse, busca... En general con el Proteger. frío somos como más tolerantes, o creo yo que somos más tolerantes, y podemos llegar a estar expuestos un buen rato al frío, porque todo esto que usted explicó, yo lo veo cuando ya empieza a lesionar algo. Y cuando uno está tolerando, ¿qué está pasando? Sí. No, cuando uno está tolerando es porque nuestros mecanismos de termorregulación interna están activados. Y obviamente que apoyados y acompañados con el aislamiento térmico de nuestra vestimenta, ¿sí? Con ropa térmica y o adecuada. No es lo mismo tener expuesto solamente la cara y las manos en un trabajador y estar cubierto cabeza y todo el resto del cuerpo con ropa abrigada que no estará expuesto. Sí, yo preguntaba más que nada, suponga que está en un martillando, alguien que está martillando, Sí. está frío, Sí. tiene los dedos helados, Sí. con guantes Sí. incómodos, y Sí. se mete un martillazo o está ahí golpeándose o apretando y sintiendo dolor. Ahí se está tolerando, se está autolesionando, se está dejándose alguna secuelita mínima, sensibilizando extra. ¿Y se está martillando el dedo, dice usted, por ejemplo? No, No. una cuestión inesperada, ¿no? En términos de accidente. Sí. O usted Sí. sube a trabajar en la altura, cambia el clima y te Sí. recontratado a 30 metros de altura y dice, yo no me voy a bajar a ponerme todo lo que me tengo que poner. Sí. Y está ahí una hora exponiéndose al frío y lo tolera, pero sí. está mal, digamos, uno se siente mal. Porque tuvo un accidente laboral. Eso me está diciendo usted. No, en lo normal. Lo normal. Y porque el trabajo visto como movimiento muscular, ¿sí? Produce calor interno. Entonces, es una herramienta para poder protegernos de las bajas temperaturas ambientales, en ese caso. ¿Sí? El movimiento, ya sea mínimo, de estar
como usted lo dijo, martillando, qué sé yo, agachado en cuclillas, por ejemplo, y martillando, eso ya implica un trabajo de nuestros músculos, ya sea de la mano que está martillando y para mantener nuestra postura, y ese es, digamos, la postura corporal y el trabajo del martillar, produce calor interno, produce movimiento muscular y calor, entonces nos protege contra las bajas temperaturas del ambiente. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. una consultita, ¿qué tal? Quería saber si ¿Cómo se le va? podía medir en tiempo. O sea, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo una persona empieza a tener los primeros síntomas de estrés térmicos por el Sí. frío, por ejemplo? Bueno, todo eso depende también del estado de la persona, del trabajador, ¿sí? Una persona sana de 20 años no es lo mismo que una persona con patología de 50, ¿sí? De igual manera, hay tablas, así como digamos que también hay de ruido, de la exposición al ruido, hay tablas que dice de las exposiciones de la temperatura y de la humedad, ¿sí? A las cuales puede estar expuesto un trabajador, ¿sí? Por ejemplo, una persona que trabaja en una parrilla, ¿sí? Que es el parrillero, que alta temperatura y alta humedad puede estar X cantidad de tiempo, que lo sabrán mejor ustedes, ¿sí? Si no se lo consultan al profe, de cuánto puede estar expuesto a ese trabajo, a esa actividad laboral. En este caso, condiciones de estrés térmico por altas temperaturas. Puede ser que me pasó una vez algo que no consulté, pero de repente una persona conocida que sé que tiene diabetes había estado mucho tiempo expuesta en la parrilla porque estaba asando y después cuando él se dio cuenta tenía una lesión en su abdomen, era un Sí. poco gordo, de tanto estar tan cerca, pero que él no lo Sí. había percibido. Bien, bueno, ¿Puede ser que la las diabetes personas... produce eso? Sí, mire, la diabetes es una enfermedad, más allá que es una enfermedad metabólica, de la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, principalmente de nuestro cuerpo. Esta enfermedad principalmente es una enfermedad vascular, que afecta, que altera los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo. Y también es una enfermedad neurológica en el sentido que altera o modifica la inervación, o sea, la llegada del impulso nervioso de nuestro cuerpo. Por ejemplo, personas diabéticas tienen menor sensibilidad, ¿sí? En las piernas, en los pies, ¿sí? En los dedos de la mano. Entonces, así, digamos, en este caso que usted me cuenta de esta persona conocida, menor sensibilidad a nivel de su piel, de la piel del abdomen, y no percibió, no se dio cuenta que se estaba quemando, ¿sí? Pero sí, es muy común. Es muy común, bueno, esto del abdomen no lo he escuchado tanto, pero sí es muy común de una persona diabética, por ejemplo, que tiene diabetes, perdón, que se clava una espinita en el dedo gordo del pie derecho y no lo siente, después se da cuenta cuando ya tiene una infección severa en su pie que ha tenido, en este caso, por ejemplo, que se ha pinchado un pie por la disminución, esto de la irrigación y de la inervación. Profe, Sí. en relación a esto que está explicando, entonces también depende del umbral de dolor y el umbral de tolerancia o de sensibilidad de cada persona en estas cuestiones del estrés térmico para... Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, claramente. Sí. Tal cual. Profe, Digamos. Sí, de acuerdo a lo que explicó recién, para sí, un hipertenso, trabajar en calor, sí, por sí, ejemplo en hornos, ¿es sí. malo o no pasa nada?
Y, a ver, digamos, una persona con hipertensión arterial que está mal controlada y mal regulada, y le puede traer consecuencias en su salud. Claro que sí, por supuesto. Sí. Sí, sí, sí. Por eso, bueno, nada, bueno, sí, totalmente. Pero una persona que tiene la tensión arterial controlada con medicamentos, no sé, digamos, no es una persona normal sin hipertensión arterial, ¿sí? No se lo toma sin hipertensión arterial, pero es mejor tolerado, si se quiere, algunas condiciones. O pueden no generarle tanto daño como una persona que tiene la hipertensión arterial no controlada. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Bueno, entonces doy por finalizado la clase conmigo, les dejo con el profe. Muchas gracias por su atención. Van a tener disponible este PowerPoint, o bueno, ya el profe les pasará el material, ¿sí? Muchas gracias a todos, los saludo y bueno, Muchas gracias, profe. Un gusto. Gracias, doctora. Chao, hasta luego. Gracias. 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 Muy claro. Ujú. Active el micrófono, profe, no se lo escucha. Ahí está. ¿Sí? Bueno, evidentemente yo no tenía las capacidades ni el conocimiento para poder presentar esto de esta forma. Intenté hacerlo la clase pasada y fue casi humillante para mí. Si alguien tiene alguna duda de los trabajos, de los avances de los trabajos, los charlamos ahora. Si no, les cuento que la semana que viene, la próxima clase, vamos a trabajar la parte legislativa de esto, que ahí hacían algunas cuestiones de los tiempos de exposición y demás. Todo está detallado en el decreto 351 y lo vamos a analizar junto en la próxima clase. Profe, una Así que si pregunta. alguien tiene alguna... La Sí. parte 2 del ABP, ¿cuándo se entrega? Porque está cargada, pero no tiene fecha. Por eso le pregunto. Lo hablamos con el profe